Vamos a empezar con la clase de hoy. Nos quedan solamente 3 clases para el final del cuatrimestre, porque tenemos la clase de hoy, el jueves es el recuperatorio, la semana que viene no vamos a tener clase porque nos caen feriados los 2 días, y después caemos en la última semana del cuatrimestre, que termina cuando termina junio. Así que nos quedan 3 clases nada más. No voy a llegar a dar todos los temas, porque quedan muchos más temas para dar que 3 clases, pero no importa, los temas que no se den no van a entrar en el final. ¿Está bien? Eso que quede claro. Voy a ir un poquito más rápido, pero quedan 3 clases nada más. Bien, lo que vamos a hacer hoy es, voy a intentar en la primera hora presentar un TDA nuevo, que es muy cortito, muy sencillo, y después arrancar con lo que es el último tema más importante, o de los temas importantes, el último que es grafos. ¿Está bien? Nos van a quedar, quizás para la última clase, algunos árboles raros para ver, pero lo vamos a ver probablemente en la última clase. Más importante es ver la parte de grafos. ¿Sí? Bien. Entonces, arrancando con esto que vamos a ver hoy. Una de las primeras estructuras, uno de los primeros TDAs que vimos fue el TDA cola, con una estructura especial, un comportamiento especial. Habíamos hablado de la cola y de la pila. En este tipo de TDA en particular, el orden de llegada de las cosas es importante. El primero que llega es el primero en salir. Por eso la analogía con una cola de espera. Y dentro del TDA cola, como pasaba también con el TDA pila, no existe el concepto de posición. No tenemos nosotros en estos TDAs la habilidad de señalar un lugar en el medio de la estructura. No se puede. ¿Por qué? Porque la salida y la entrada de cosas ya están determinadas antes. Se entra por un lado, se sale por el otro en el caso del TDA cola. ¿Está bien? Y con eso desarrollamos una estructura. Lo que vamos a ver hoy es una modificación a este comportamiento. Porque a veces el orden de llegada es importante. Pero hay otras cosas que hacen importante a las cosas, que no necesariamente es el orden de llegada. Y un ejemplo que siempre damos es la sala de emergencias. En una sala de emergencias, sí, el orden de llegada es importante, pero si yo llegué primero con un resfriado y después llegó alguien que está sosteniendo su propia pierna en la mano, y medio como que tiene prioridad esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparece este concepto de prioridad. Y la prioridad le gana al orden de llegada. Eso da lugar a un nuevo TDA que se conoce como cola con prioridad. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a presentar primero, como siempre, el TDA, el tipo de dato abstracto, sin entrar en el detalle de una implementación específica de ese TDA, y después vamos a ver cómo lo podemos implementar, a partir de lo que ya conocemos, o introduciendo una implementación nueva, una nueva estructura de datos para poder dar soporte a este TDA. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se comporta este TDA? La inserción de elementos es arbitraria, es decir, no es por posición. Esto es como funcionaba un TDA pila o un TDA cola. Yo le doy el elemento y la estructura lo guarda. Punto, no le tengo que decir más nada. La salida es una salida particular. No es una salida por orden de llegada, es una salida por prioridad. Eso quiere decir que de alguna forma vamos a asociar a nuestros elementos prioridades. De la misma manera que teníamos el mapeo que tenía entradas, clave, elemento, vamos a tener de vuelta entradas, pares, donde tenemos un elemento y la clave ahora es la prioridad. ¿Sí? Y esa prioridad me va a definir quién es el que sale primero. Lo que significa que yo puedo tener una estructura donde tengo 20 elementos, inserto el 21, que por su prioridad es el siguiente en salir. Eso quiere decir que tiene una prioridad que le vence a todas las otras prioridades. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros queremos modelar cuando lo implementemos. Y por supuesto, vamos a implementarlo de una manera que los tiempos de ejecución sean favorables. Entonces aparece esta idea de un atributo, que es el que vamos a llamar prioridad. La prioridad puede ser cualquier cosa, puede ser un entero que representa
el grado de emergencia de la persona, puede ser el promedio de notas, puede ser cualquier cosa. Incluso la prioridad podría ser el orden de llegada. Y en ese caso transformamos la cola en prioridad en una cola. ¿Está bien? Entonces, las operaciones que nosotros vamos a tener en este tipo de estructuras nos van a permitir a nosotros insertar elementos donde al elemento le asociamos una prioridad. Vamos a poder eliminar un elemento en donde no vamos a decir qué elemento queremos eliminar o de qué posición queremos eliminarlo. Solamente decimos eliminar un elemento. El que se elimina es el que corresponde por prioridad. Y tenemos una consulta que nos dice cuál es el elemento que habría que eliminar sin necesariamente eliminarlo. ¿Está? ¿Queda claro eso? Un detalle importante, al momento de hablar de prioridades, ¿qué es una prioridad más alta o qué es una prioridad más baja en términos de números? Es ambiguo en cuanto a la relación mayor o menor. Si yo les digo 1, 5 y 10, ¿cuál de los tres tiene prioridad más alta? Depende cómo lo interpreten. Uno podría decir a número más grande, prioridad más alta, o a número más cercano a 1, prioridad más alta. Cualquiera de las dos funciona. Hay que elegir una y ser consistentes con eso. ¿Está bien? Entonces, va a aparecer este concepto de entrada. Como teníamos clave-valor, ahora va a ser prioridad-valor. Vamos a tener que comparar, porque tengo que comparar las claves, perdón. Entonces, para poder compararlas, vamos a hacer lo mismo que hacíamos con árbol binario de búsqueda. Dependemos de un comparador, que resuelva ese comparador, cómo se hace la comparación. Y a partir de eso veremos cómo resolvemos la estructura. Entonces, el TDA tiene el tamaño, si está vacío, cuál es el elemento que corresponde sacar por prioridad, sin sacarlo, un método para agregar cosas, cada cosa con su prioridad asociada, y un método para eliminar efectivamente el que corresponde eliminar o el que corresponde sacar por su prioridad. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahora cómo funciona? Bien. Y esta es la interfaz que después va a quedar en la página. Hoy vamos a ver una implementación particular, que es esta que se llama heap, pero antes de entrar en esta podemos pensar, ya a esta altura están cancheros, en estas dos alternativas. Entonces, si se entiende cuál es la idea, yo esto lo puedo implementar con una lista no ordenada o lo puedo implementar con una lista ordenada, teniendo un poquito de sentido común, ordenada de forma tal que en los extremos me quede o el de menor prioridad o el de mayor prioridad. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tuviesen que implementar estas operaciones con una lista no ordenada, doblemente enlazada, todo lo magnífico que es la lista doblemente enlazada. ¿Qué orden es el size? Constante. Entonces, esto va a ser de orden 1. Que esté vacía, constante. Que no está alineada la tabla con el texto. ¿Por qué no está alineada la tabla con el texto? No importa. Obtener el mínimo. Una lista no ordenada. Estamos usando acá la lista no ordenada que nos viene cuando te compras el paquete de estructuras de datos. No es una lista personalizada, no es una estructura que vos armaste a tu gusto, es la lista que vimos hasta ahora. ¿De qué orden es el mínimo? Es de orden n. Tengo que recorrer toda la lista hasta encontrar el más chiquito, así que eso me queda de orden n. ¿De qué orden es el insertar? Constante. Al no ser una lista ordenada, lo pongo en cualquier lugar, si no tengo que respetar un orden. Y lo pongo en primera o en última, es lo mismo y es constante. Así que esto me queda de orden constante. ¿Y de qué orden es eliminar el mínimo? Es de orden n, porque lo tengo que buscar. ¿Está bien?
¿Queda claro eso? Bien. Si yo pudiese mantener la lista ordenada, ¿sí? Si yo tuviese el TDA lista ordenada, ¿de qué orden es size y es isEmpty? Constante también. Mínimo. ¿Cómo? Bien. Si está ordenada no tenés que buscarlo. Si la lista ya está ordenada, quiere decir que en un extremo tenés el más chiquito y en el otro extremo tenés el más grande. Y si lo único que vas a hacer es sacar el más chiquito, es el que está siempre al principio. Por lo tanto, es siempre eliminar de primera posición. Por lo tanto, es constante. ¿Está bien? Insertar. Sí. Sí. Una lista, las listas como vimos hasta ahora. Doblemente enlazada. No podés, o sea, entiendo la idea de aplicar un método de ordenamiento o de búsqueda, burbuja, todo eso. Pero esos funcionan en esos tiempos porque son arreglos, ¿sí? Y tenés acceso directo a cualquier lugar. En la lista doblemente enlazada que conocemos, eso no lo podés hacer. Por lo tanto, esto te queda de orden n. ¿Está bien? Insertar en una lista ordenada nos queda entonces de orden n. Y eliminar el mínimo nos queda de orden constante, porque está en la primera posición. Bien, no está mal, pero seguimos teniendo estos órdenes n que se pueden llegar a mejorar. Y el heap es una variante que nos va a permitir hacer justamente eso, que está basado en arreglos. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo queda esto entonces con lista ordenada e inordenada? Podemos hacerlo, tiene sus temas. ¿Qué es el heap? El heap es un árbol binario. No es de búsqueda, pero es un árbol binario. Además de ser un árbol binario, es un árbol binario completo. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos árboles binarios o incluso los árboles binarios de búsqueda, no eran necesariamente árboles binarios completos. Completo es cuando tiene 0 o 2 hijos, o el último que me queda del triangulito que forma el árbol tiene un solo hijo. Pero no tengo huecos en el medio. Un árbol binario es completo cuando siempre busco armar el triangulito perfecto. Todos esos son árboles binarios completos. Porque siempre busco armar el triángulo lo más completo posible. Solamente un nodo, de vez en cuando, como es acá, tiene un solo hijo. Pero donde inserto uno más, lo inserto acá y así va creciendo automáticamente. ¿Está bien? Después vemos cómo logramos armar este árbol, pero la ventaja que tiene este árbol, si todos mis árboles respetan esta regla, todos mis tiempos son logarítmicos cuando tengo que buscar algo. ¿Sí? Porque recuerden que cuando trabajamos con el árbol binario de búsqueda estaba el riesgo de que se arme la lista para un lado o la lista para el otro. Y eso nos hacía caer en orden n. Cuando yo tengo árboles de esta manera, yo sé que siempre tengo todos los niveles lo más completo posible. Y eso nos va a ayudar a nosotros a hacer búsquedas. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Bien. Un heap lo que hace es un árbol binario que no es de búsqueda, pero el padre siempre es más chico que los hijos. En el caso que estemos armando una cola con prioridad, donde la máxima prioridad es el número más chico. Esto se lo conoce como un min heap o un heap mínimo. La raíz del árbol es siempre el elemento más chico de la estructura. Cada uno de los nodos es siempre más grande que sus hijos o es una hoja.
¿Está? Pero esta estructura de esta manera me representa lo que llamamos un heap, o en este caso un min heap, porque el más chico está acá arriba. Pero insisto con esto, no es un árbol binario de búsqueda, esto no respeta las reglas del árbol binario de búsqueda. Y está bien porque no lo es. Un max heap es aquel que mantiene en la raíz la prioridad más grande como número, o el mayor número siempre está en la raíz. De vuelta, los hijos siempre van a ser más chicos que la raíz. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. Y esto lo podemos implementar con arreglos, que los habíamos visto en su momento como una variante de los árboles binarios. ¿Por qué? Yo tengo un arreglo, descarto la componente 0 y arranco con la 1. En la 1 está la raíz. En 2 por 1 y en 2 por 1 más 1 están los hijos de la raíz. Y para cada uno de esos índices, 2 por ese índice más 2 por ese índice más 1 son los hijos de esos nodos. Y así sucesivamente. Esa relación matemática, que yo la puedo usar porque es un árbol binario, así que a lo sumo tengo dos hijos, me permite a mí un acceso directo a cada uno de los nodos, lo que me favorece los tiempos de ejecución. ¿Sí? Con esta estructura, nosotros podemos implementar una cola con prioridad, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Este árbol, que es un heap, se representa en un arreglo de esta manera. La raíz está en 3. La raíz, perdón, que es 3, está en 1. 2 por 1 y 2 por 1 más 2 son 2 y 3. 18 y 25. 2 por 2 y 2 por 2 más 1 son los hijos de 18. 45 y 20. 2 por 3 me da el hijo de 25, que está en 6, que es 33. ¿Qué es lo que voy a necesitar yo? Un contador de cuántos elementos tengo. Si yo sé cuántos elementos tengo, sé hasta qué punto puedo seguir. Si yo sé que este árbol tiene 6 elementos, cualquier multiplicación de este número, de este índice que me va por fuera de 6, ya sé que me queda fuera del árbol. ¿Cómo sé que 5 no tiene hijos? Y porque 2 por 5 me da un número que es un índice más grande que la cantidad de nodos que tiene el árbol. Así que ahí no hay nada. ¿Me siguen con eso? Respetando esta regla, yo puedo usar el arreglo para representar un árbol binario que sea un heap. ¿Y por qué me sirve el arreglo? Porque, insisto, el heap no tiene huecos. Es un árbol completo. No me tengo que preocupar porque haya algo vacío en el medio. Eso nunca va a pasar. Implica que nuestro algoritmo para insertar y eliminar tiene cierta cosa rebuscada, pero si yo mantengo el heap como un heap, no hay huecos nunca dentro del árbol. ¿Está? Lo que me viene bien, porque estamos usando un heap, el heap se usa solamente para colas con prioridad, o algo que represente de alguna manera una cola con prioridad. Lo que significa que cuando yo saco un elemento, yo siempre saco de acá arriba. No me importa lo que viene después. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Entonces, si vamos a implementar un heap, estamos implementando la interfaz de la cola con prioridad. Vamos a tener nuestro arreglo de entradas, un comparador para poder resolver las comparaciones que requiere la cola con prioridad y vamos a saber cuántos elementos hay. ¿Está? Bien. Vamos a usar entradas que van a ser de tipo elemento y clave o elemento y prioridad. Y ahora tenemos que discutir cómo se modifica este árbol. Esto es más o menos así. Tenemos 3, 25, 33, y esto es 3, 18, 25, 25.
¿Cómo vamos a eliminar? Empecemos por el eliminar. El eliminar siempre es la raíz, ¿sí? Pero yo necesito que esto, después de que lo elimine, siga siendo un árbol binario completo y un heap. Entonces el procedimiento es el siguiente. ¿Querés eliminar? Perfecto, elimina. Lo saqué. Eso no es un heap. El procedimiento lo que dice es agarrar el último elemento que tengas, ¿sí? El que está en size del arreglo, sacalo de acá y ponelo en el lugar de la raíz. ¿Sí? Eso no es un heap. Pero el árbol ya me quedó completo. ¿Sí? Y aparte decrementé el contador de size. Quiere decir que size es 5, porque saqué la... Y ahora empieza un proceso que llamamos empujar para abajo. Lo que vamos a intentar hacer ahora es tomar este elemento que pusimos acá e intentar llevarlo lo más posible hacia abajo. Siempre respetando que sea un heap. Entonces, si este lo pusimos acá, vamos a ver de estos dos cuál es el más chico, este, y si este es más grande que este o no. Es decir, si está bien colocado o no está bien colocado. Entonces, de 18 a 25 me quedo con 18. 33 es más grande que 18, quiere decir que está mal puesto ahí. Los intercambio. Y esta comparación es fácil de hacer, porque esto es el índice 1 y esto es 2 por 1 o 2 por 1 más 2. O si lo quiero hacer más genérico, esto es i y la comparación es con 2 por i o 2 por i más 1. Entonces, saco este de acá, saco este de acá. ¿Está bien? Sigue el proceso. Estoy acá. Me fijo cuál de los dos es más chico. 20. ¿Este es más grande que este? Sí, entonces están mal colocados. Los doy vuelta. Este no lo saqué de acá. ¿Cómo? ¿Ahí va 25 o no? 20. Ah, ¿cómo estaba? 33 acá y acá estaba 25. Sí. Y este intercambia con este, porque es 2 por 2, 4, 2 por 2 más 1 es 5, es acá. 20, 33 y este 25, gracias. No lo toqué. ¿Está bien? Ahora estoy acá. ¿Tiene sentido que siga? No, porque este índice por 2 ya me queda por fuera de la cantidad de elementos que tengo. Entonces, cuando yo elimino, el primer paso lo hago siempre. Saco la raíz, agarro el último, que el último me lo define size, lo pongo en el lugar de la raíz. Y empiezo un ciclo que es empujar hacia abajo. ¿Cuánto voy a estar empujando hacia abajo? Hasta que lo termine colocando bien en su relación con sus hijos, es decir, que realmente lo que yo tenga acá sea más chico que sus hijos, o que no tenga más lugar donde empujarlo. Es decir, que llegué hasta el final. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, eso es para eliminar.
¿Qué pasa si yo ahora quiero insertar? Supongamos que ahora, ¿cuál fue el que eliminamos? El 3. Supongamos que queremos insertar el 3 de vuelta. Ahora el proceso es parecido, pero al revés. Cuando yo voy a insertar un elemento nuevo, lo primero que hago es ponerlo al final del árbol, en lo más bajo posible del árbol, que me lo va a dar el size más 1. Eso quiere decir que lo voy a poner aquí. Lo estoy insertando básicamente acá. Y ahora tengo 6 elementos. Y de la misma forma que cuando eliminamos empujamos hacia abajo, cuando insertamos empujamos hacia arriba. Entonces, coloco este acá. El padre de este nodo es este índice dividido 2. Por lo tanto, el padre de este es 25. ¿Está bien que el padre sea más grande que el hijo? No. Los intercambio. Es lo mismo que hacemos acá. ¿Sí? ¿Entiende eso? Sigue el proceso. Este está en 3, en el índice 3. El padre está en 3 dividido 2, que me va a dar 1. Este tiene 18. ¿Está bien que el 18 sea más grande que 3 acá? No. No puede ser el padre más grande que el hijo. Entonces los vuelvo a intercambiar. ¿Tiene sentido que siga? No, porque llegue a la raíz. Entonces, cuando yo inserto, el proceso es, lo pongo al final, y al final lo tengo por el tamaño del árbol, y una vez que lo pongo en el final, lo empiezo a subir. ¿Cuál es mi condición de corte? O llegar a una posición que es correcta, es decir, que el hijo es más grande que el padre. ¿Está bien? Si llega un padre que es más grande, que es más chico, perdón. Sí, que es más chico que lo que soy yo, ahí corté, estoy bien ubicado. O llegué hasta la raíz. Y ahí se da el corte. ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? ¿Dudas? En el peor de los casos, un insertar o un eliminar, ¿cuánto tiene que subir? La cantidad de niveles del árbol, que siempre es logaritmo en base 2 de n. ¿Está bien? Entonces, saber cuál es el mínimo, el min del TDA es constante, es siempre lo que está en la raíz. Eliminar o insertar van a ser siempre de logaritmo en base 2 de n, o logaritmo de n si se quiere. ¿Está? ¿Se entiende eso? Entonces, para insertar el elemento nuevo se pone al final del árbol y mientras el hijo sea menor que el padre se van intercalando. ¿Cuándo se corta? Cuando el padre es más chico que el hijo o cuando se llega a la raíz. Es un ciclo while que tiene varias condiciones de corte. Para eliminar, se saca el elemento de la raíz, se ubica el último elemento del árbol en el lugar de la raíz y ahí se empieza a empujar hacia abajo por el hijo siempre más chico. ¿Cuándo se corta? Cuando se llega al final del árbol, no tengo más donde avanzar, o cuando los hijos son más grandes que el padre, quiere decir que quedó bien ubicado el nodo. Si yo respeto esta forma de modificar el árbol, el resultado final siempre sigue siendo un heap. ¿Está? Y eso significa que el size y el empty son constantes, el min es constante, y el insertar y el remover me quedan ambos de logaritmo en base 2 de n. ¿Está bien? Y los accesos son bastante rápidos porque es una regla. Es una estructura muy particular, tiene sentido cuando yo necesito básicamente manejar una cola con prioridad
o algo que se comporte como una cola con prioridad. ¿Sí? Porque siempre el elemento que saco está en la raíz del árbol. Esto no tiene sentido si voy a hacer cualquier otra cosa. Tenés que empujar la otra barra. No, la otra, la horizontal, la otra, la de la izquierda, tu izquierda, no, la otra. Con fuerza, ahí está, muy bien. El calor que pasó, pobre chica. Bien. ¿Queda claro eso? Bien, piénsenlo 2 veces cuando vayan a salir del aula. Y en el libro, esto está en el capítulo 8. ¡Pah! Volando lo hice. ¿Alguna duda? Porque si lo doy, entra en el final, ¿eh? Sean conscientes de esto. Pregunto, ¿no hay ninguna duda? Bien, sí. Hemos visto, en términos generales, 2 tipos de estructuras. Lo que son las estructuras lineales, como una lista, una pila o una cola, en donde ya en la concepción del tipo de dato abstracto estaba esta idea de tengo un elemento, después otro, y era una secuencia. Después ponemos restricciones donde se modifica esa secuencia y eso da lugar a la pila, a la cola o a la lista, pero no deja de ser una secuencia. El siguiente paso fue agregar una dimensión más y armar las jerarquías, donde para cada elemento no tengo uno solo que viene después, puedo tener varios y están en un mismo nivel y forman los hijos, y ahí aparecieron los árboles. En función de la cantidad de hijos que tiene, en función de cómo están ordenados, es el árbol general, el binario de búsqueda, el heap y todo ese tipo de cosas. Esos son los 2 grandes grupos que vimos hasta ahora. Secuencia, jerarquía, y el siguiente paso es cuando sacamos las restricciones de la jerarquía, porque la jerarquía tiene una restricción muy clara. Cada nodo tiene un solo padre, excepto la raíz que no tiene padre. Cuando nosotros sacamos esa restricción, el resultado es lo que llamamos un grafo, donde de cualquier nodo puedo ir a parar a cualquier otro nodo. Y ya no hay una restricción de cuántos padres puede tener un nodo. Ya deja de estar el concepto de padre. Yo tengo mis nodos que están relacionados con cualquier nodo de cualquier manera. Eso es lo que llamamos un grafo. Y ese es el siguiente TDA que vamos a ver. ¿Está bien? ¿Ya vieron grafos en materias de teoría? Bien. Que el grafo, como todas las estructuras de datos abstractas, tiene un montón de aplicaciones. Vemos grafos en todos lados. La red de subte de una ciudad forma un grafo. ¿Sí? Las redes sociales son grafos. Y hay un trabajo que lo pueden chusmear si quieren, queda vinculado acá en la presentación, que es el uso de grafos para detectar bandas delictivas. Los grafos forman redes sociales, las bandas delictivas son redes sociales, donde aparece alguien que tiene muchos amigos, y ese que tiene muchos amigos es el capo de la banda. Hay amigos compartidos que forman parte de distintas bandas delictivas. Todo esto es cierto. Es tan cierto que este chico, que es de Chubut, hizo un sistema que usa grafos para detectar bandas delictivas. A partir de toda la información criminalística de la provincia de Chubut, todo eso se empieza a cargar en una base de datos y se empiezan a hacer los vínculos sociales. Entonces, por dar un ejemplo, a él lo arrestaron junto a él. Ah, son amigos. Y después a él lo arrestaron junto a ella. Son amigos. Y así se empieza a armar ese grafo de relaciones. Ese Facebook, por decir un término viejo, de personas. Y empiezan a aparecer ciertas personas que tienen muchos vínculos. Y se los empieza a identificar como los capos de los grupos. Bueno, este chico hizo su tesis de magíster en ese tema, desarrolló una aplicación con una visualización que permite ir vinculando a las personas y empezar a predecir, ¿sí?, quiénes son los líderes de las bandas y cómo actúan y dónde actúan. Y todo eso lo hace a través de las relaciones de los grafos. Pueden chusmear. Hizo la tesis conmigo y con Diego Martínez, un docente del departamento, y conmigo. Acá está el trabajo que él fue haciendo
Y acá está un resumen que salió en la página de la universidad cuando terminó el magíster en Ciencias de la Computación con ese proyecto. Que ahí se pueden ver algunos gráficos de los grafos que él hace. Y es muy impresionante. Porque ahí muestra algunos casos reales de Chubut que es muy impresionante. Un ejemplo eran dos hermanos que eran chorros, básicamente. Y cuando se muestra la visualización del grafo, está claramente ellos dos como líderes de un grupo muy grande que es compartido. Entonces, como dos nodos con un montón de nodos en el centro, que era toda la gente que trabajaba con ellos. Chusmenlo, está bueno. Pero todo eso se hace a partir de grafos. La teoría de grafos es algo que se aplica en un montón de lugares. Redes sociales, topología, porque cosas que se conectan con muchas cosas están en todos lados, incluso redes de computadoras. Entonces, vamos a hablar un poco de teoría de grafos con la idea de llegar a hablar un poco, si dan los tiempos, del TDA grafo y dejar la próxima clase para ver cómo se implementa una estructura que dé soporte a todo esto. ¿Está bien? Entonces, los grafos. Los grafos están formados por un conjunto de vértices, que son nuestros nodos, y un conjunto de arcos. Los arcos es lo que conecta vértices. Un arco es un par vértice-vértice, que me hace a mí entender que hay una comunicación de un vértice al otro. ¿Está? Los grafos, acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos 7 vértices, que son todos estos que tenemos acá, o 7 nodos, y estos son todos los arcos que forman este grafo. El arco que va de A a B, a B a C, C, D y así sucesivamente. Los grafos pueden ser dirigidos o no dirigidos. Un grafo es dirigido cuando hay una dirección implícita en la relación. Este es un grafo dirigido. Eso quiere decir que yo puedo ir del vértice A al vértice B, pero no puedo ir de B a A. ¿Sí? Por eso es que los dibujamos con una flecha. Los grafos no dirigidos, esa dirección no está marcada. Si yo digo que hay un arco entre A y B, quiere decir que yo puedo ir de A a B y de B a A. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre un grafo dirigido y un grafo no dirigido. Que esto también aparece mucho en la vida real. Facebook es un grafo no dirigido, porque en Facebook, si yo soy amigo de alguien, ese otro alguien está obligado a ser mi amigo. Entonces, la relación de amistad en Facebook es un arco no dirigido. Si yo digo que yo estoy en relación de amistad con mi mamá, implícitamente quiere decir que mi mamá está en una relación de amistad conmigo. ¿Sí? Porque mi mamá es la única persona que queda usando Facebook, creo. Pero no importa, yo igual le voy a poner me gusta a sus fotos de crochet y ese tipo de cosas porque soy un buen hijo. Hagan lo mismo. Twitter es una red social que es un grafo dirigido. En Twitter yo puedo seguir a una persona, pero esa persona no me sigue a mí. Entonces el vínculo es direccional. Si yo digo que estoy siguiendo a una persona, eso quiere decir que yo sigo a esa persona, pero no dice nada de la relación de esa persona conmigo. Ese es otro arco separado. Entonces Twitter como red social es un grafo dirigido. ¿Está bien? ¿Se ve la diferencia? Bien. Sobre estos dos conceptos aparecen una tonelada de definiciones teóricas, que es lo que vamos a ir viendo un poco ahora, que son todas propiedades del grafo. ¿Cuántos arcos salen? ¿Cuántos arcos llegan? ¿Cuántas partes tiene el grafo? Todo eso es parte de la teoría de grafos que de alguna forma termina representando cualidades de lo que yo estoy representando con mi grafo. Entonces, pónganse cómodos. Hablamos de arcos emergentes a los arcos que salen de un vértice. Entonces, la cardinalidad o el grado de emergencia de un vértice es la cantidad de arcos que salen de ese vértice. Es un número que está asociado a todos los vértices a todos los arcos, que salen. Y se denominan hojas del digrafo al conjunto de vértices del grafo cuyo grado de emergencia es 0. En un grafo dirigido, yo puedo tener vértices
que tienen un grado de emergencia 0. Son aquellos de donde no sale nadie, pero solamente pueden llegar a llegar cosas. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Estás re tentada y no sé por qué estás tan tentada. Me mata saber por qué estás tan tentada. ¿No? Bien. No tengo nada en la cara, no es por eso. Porque esa es la duda que uno siempre tiene como docente. Cuando un alumno se tienta, es si uno dice, ¿tengo un moco? Es para que el docente empiece a hacer esto, porque uno piensa eso, ¿tengo un moco en algún lugar? Bien. Entonces, en este grafo que es dirigido, los arcos emergentes del vértice B son dos. El que va de B a C y el que va de B a G. Lo que quiere decir que su grado de emergencia es de 2. Dado un grafo dirigido, busque cuál es el vértice con el mayor grado de emergencia. Pregunta de final. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. El vértice G, que es el que está acá, es una hoja del digrafo, porque de acá no sale nadie. ¿Está bien? Este concepto de hoja tiene sentido si el grafo es dirigido. En un grafo no dirigido no tiene sentido el concepto de hoja, porque no tiene sentido el concepto de un arco que llega o un arco que se va. Son todos arcos. ¿Está bien? Se denomina arco incidente de un vértice B a todos los arcos que llegan a B. Antes teníamos los que salían, ahora están los que llegan. Y esto también podemos tener la cardinalidad, ¿sí? Que se llama grado de incidencia. Se denominan raíces del digrafo al conjunto de vértices del grafo cuyo grado de incidencia es 0. Lo que estamos haciendo acá es generalizando los conceptos de árbol. ¿Cuál es la hoja en un árbol? Y es el nodo de donde no tiene más hijos. Acá el concepto de hijo en un grafo es arcos que me llevan a otros vértices. Si yo no puedo ir a otros vértices, estoy al final de un camino. Eso es una hoja en un grafo. ¿Cuál es el concepto de raíz en un árbol? No tiene padre. Acá no tenemos muchos padres. Entonces la idea de una raíz de un digrafo es que no llegue ningún arco. ¿Sí? O sea, yo puedo arrancar desde ahí, pero no puedo llegar hasta ahí. ¿Está bien? Muchas de las cosas que vamos a ver en grafos son generalizaciones de cosas que ya veíamos en árboles. Lo mismo va a pasar con los recorridos. Entonces, tenemos para el vértice G, 4 arcos como parte de su conjunto de arcos incidentes. Lo que quiere decir que su grado de incidencia es de 4. Los arcos incidentes de A, por ejemplo, es un conjunto vacío. Quiere decir que es 0. Podemos decir que el vértice A es una raíz del digrafo. Dado un grafo dirigido, retornar un iterable de todos los vértices que sean raíces del digrafo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recorrer el grafo y buscar cuáles son los vértices cuyo grado de incidencia es 0. ¿Está bien? En un grafo no dirigido se habla del grado de un vértice porque los arcos que inciden y los que emergen son los mismos. Entonces este concepto de emergente e incidente se une en lo que llamamos el grado del vértice. Pero esto es solamente para no dirigidos, que es la cantidad de arcos que tienen influencia en ese vértice. Para este caso tenemos que el grado de B es 3 y el grado de G es 4. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. No se preocupen ahora en pensar cómo van a implementar todo esto. ¿Sí? Más que nada porque quiero que lleguen con una mente sana al recuperatorio si hace falta. Si intentan hacerlo ahora, se van a romper, créanme. Porque es un quilombo. Sépanlo. Bien. En un grafo, esto es nuevo, en un árbol o en todas las estructuras, nosotros guardamos información en los nodos. El elemento. ¿Sí? En un grafo vamos a tener información en los nodos, vamos a tener información en los vértices, pero también podemos tener información en los arcos. Y eso da lugar a lo que se llama un grafo pesado. Cuando asociamos un peso
a los arcos que conectan los vértices. Por ejemplo, distancias. Si los vértices están representando localidades, los arcos podrían ser las distancias entre las localidades. Eso quiere decir que mi arco también va a tener propiedades. ¿Está bien? Si ese es el caso, tenemos lo que se llama un grafo pesado. Que en este caso dice el digrafo donde los vértices son aeropuertos y los arcos representan vuelos o cantidad de vuelos o distancias o lo que sea. ¿Sí? Un multidígrafo es un grafo donde entre cada par de vértices puedo tener una colección de arcos. Porque hasta ahora, entre cada par de vértices teníamos un único arco. Puede ser que entre dos pares de vértices tengamos muchos arcos. Volviendo al ejemplo de un mapa y distancias, yo tengo muchas formas de ir de Bahía Blanca a Santa Rosa. Cada una de esas formas tiene una distancia distinta. Cada una de esas formas podría ser un arco distinto. Eso significa que entre dos vértices yo puedo tener una colección de arcos que unan esos dos vértices. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. En este caso, por ejemplo, entre A y B tenemos un arco con 8 y otro con 15. Llamamos grafo simple a un grafo que no es un multigrafo. ¿Sí? Un grafo simple es aquel que solamente permite hasta un arco entre par de vértices. Multigrafo o multidígrafo, si es dirigido, permite múltiples arcos entre vértices. Y esto da lugar al concepto de caminos. Si yo miro el grafo como un mapa, donde tengo localidades, o como quieran llamarlas, y arcos que las conectan, yo puedo salir a caminar. Yo puedo salir de un vértice y ver si puedo llegar en este mapita hasta otro vértice. Esa secuencia, vértice, arco, vértice, arco, vértice, arco, hasta mi destino, forma un camino. ¿Está? Entre dos pares de vértices puedo tener muchos caminos, porque puedo tener muchas formas de llegar al mismo destino. Si yo quiero ir de A a G, si este es mi punto inicial y este es mi punto final, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, incluso puedo seguir por acá. Todos esos son caminos válidos para ir desde A hasta G. ¿Está? ¿Se entiende eso? Si este fuese un grafo pesado, cada uno de esos caminos podría tener una sumatoria de arcos distintas. Entonces, si yo quiero ir de Bahía Blanca a Rafaela, tengo muchos caminos. Y cada uno de esos caminos tiene un peso total distinto, una sumatoria de distancias distintas. Entonces, dado un grafo dirigido pesado y dos vértices, encontrar cuál es el camino con el menor valor posible. ¿Está? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Bien. Esto también se aplica mucho, todo lo que tenga que ver redes sociales es un grafo. Y hay mucho trabajo hecho en ese sentido, porque termina siendo todo teoría de grafos. Esta es una página, por ejemplo, donde permite vincular cuántas relaciones hay entre dos autores de artículos científicos. Si se piensa en la relación de publicación de artículos como una red social, uno puede decir, bueno, ¿cuánta relación hay entre este señor y este señor? Este es el método del que hizo el ordenamiento y este es el señor que inventó Internet. Entre esas dos personas hay 4 de distancia. ¿Sí? Porque dice que Dishkra publicó con este señor Rice, Rice publicó con Yoshi, Yoshi publicó con Kagal y Kagal publicó con Bernal-Lee. ¿Está bien? Bien. ¿Quieren ver algo más sorprendente? Toma, 4 con el inventor de Internet. No tiene la más puta idea de quién soy, obviamente. 4 grados con el inventor de Internet.
Y esto todo se hace a partir de grafos. ¿Sí? Es lo que vamos a llamar después recorridos de grafos. Partimos de un vértice que soy yo y vemos cuántos caminos hay, si existen caminos, a ese otro vértice que es Bernard Lee. ¿Está bien? Y acá se está quedando con el camino más corto de todos. Tendrías que preguntarle a alguien que tenga una puta idea de cómo funcionan redes neuronales, que no soy yo, porque no es mi área. ¿Sí? Yo me sigo olvidando que grabo estas clases. No queda bien que yo diga eso. No, no tengo la más pálida idea de cómo funcionan. He intentado entender cómo funcionan y ahí agradecí no haberme metido en esa área de la computación. Bien, pero ya vas a tener gente que le vas a poder preguntar eso y se van a poner re contentos por explicártelo. Seguimos con más conceptos. Un grafo puede tener ciclos. Los ciclos son caminos que me vuelven a llevar al punto de origen. Si yo salgo a hacer un camino desde un vértice y empiezo a caminar, y por siguiendo los caminos, los arcos del vértice, vuelvo al punto de origen, lo que encontré fue un ciclo. ¿Sí? Entonces, un ciclo simple es un camino que comienza y termina en el mismo vértice sin repetir arcos. Un ciclo dirigido es un ciclo donde las aristas tienen dirección y son recorridas en su dirección. En este caso, por ejemplo, A, E, G, D, A forma un ciclo dirigido. Un grafo sin ciclos se dice acíclico o un árbol. Porque si yo miro un grafo y veo que hace falta para convertir al grafo en un árbol, o al revés, un árbol en un grafo, es en esencia volver para atrás. Usted piense en un grafo cualquiera, un árbol cualquiera. Eso es un árbol. Con un solo arco lo transformo en un grafo. Agarro un vértice cualquiera y voy para atrás en el árbol, a cualquier otro nodo. Y ahí lo hice un grafo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Cómo? Un árbol es un grafo. ¿Cómo hago yo para transformar el árbol en un grafo que no sea un árbol con un solo vértice volviendo para atrás? ¿Está bien? ¿Querías preguntar algo? Bien. Los caminos tienen costos, que es lo que decía antes, lo mismo que los ciclos, que es la suma de los pesos de los arcos que forman el camino o que forman el ciclo. Es muy común tener un ejercicio donde entre en juego los pesos de los arcos. ¿Sí? Hacer algo en función de esos pesos, del camino más costoso, del camino más barato, alguna de esas cosas. Y un grafo tiene un subgrafo. ¿Sí? Yo puedo agarrar un grafo cualquiera y quedarme con una parte de los vértices y una parte de los arcos, no importa qué parte, pero una vez que yo me quedo con una parte de las dos cosas, el resultado es un subgrafo. ¿Sí? Si yo no agrego nada nuevo, lo que obtengo siempre es un subgrafo. Incluso, y ahora lo vamos a ver más adelante, un grafo puede estar desconectado. Yo puedo tener un grafo que está formado por 5 vértices. 2 de este lado que están conectados y 3 de este lado que están conectados. Y nada conecta estas dos partes. Todo eso junto forma un grafo. ¿Está bien? ¿Qué es esta parte? Cada una de esas partes son las partes conexas del grafo. Cuando un grafo está totalmente conectado, decimos que es un grafo conexo. Cuando partes del grafo no están conectadas, decimos que es un grafo no conexo. ¿Sí? Un ejercicio clavado que van a tener que hacer es contar cuántas partes conexas tiene un grafo. Eso quiere decir que en este grafo tiene 2 partes conexas. Estos 4 forman una parte conexa, este otro forma una parte conexa. Una parte conexa es un subgrafo que es conexo. Entonces, si yo acá agregara este así y lo conecto con este, sigo teniendo 2 partes conexas. Si yo ahora hago esto acá con este acá, tengo 3 partes conexas. Si yo hago esto, vuelvo a 2 partes conexas. Si yo hago esto, tengo un grafo conexo, porque tiene una sola parte conexa. ¿Está bien? Todas estas características
se pueden resolver como parte de un ejercicio de final. Bien, entonces empecemos con lo que es el grafo no dirigido. Un grafo no dirigido es un grafo pesado de vértices con rótulos de tipo V y arcos con rótulos de tipo E. Entonces, cuando definimos el TDA grafo no dirigido, necesitamos dos tipos paramétricos. Uno para los vértices y el otro para los arcos. Vamos a tener dos conceptos de posición. La posición de un vértice con un rótulo de tipo V y la posición de un arco con rótulo de tipo E. ¿Sí? Entonces, un grafo son dos colecciones. Es por un lado la colección de vértices y por otro lado la colección de arcos, que son dos colecciones distintas, así que cada una de ellas va a manejar un concepto de posición distinto. ¿Está? El método vértices nos va a retornar una colección iterable con todos los vértices del grafo. Todos, incluidos los que están en otras partes conexas. ¿Sí? Cuando yo obtengo mi colección de vértices, yo ahí no sé cómo están conectados entre ellos. Yo solamente sé que esos son todos los vértices del grafo. De la misma forma que cuando obteníamos la colección de nodos de un árbol, no sabíamos cómo era la relación de jerarquía. Sabíamos que eran todos, pero de eso mismo, de esa colección, no sabíamos quién era el padre de quién. Después lo podíamos averiguar, pero no venía como parte de la información de la colección. ¿Está? Entonces, la colección de vértices son todos los vértices. Si en mi grafo hay un vértice solito desconectado, viene la colección también. Y arcos es la colección iterable de todos los arcos del grafo. Todos, completos. Entonces, si este es mi grafo no dirigido, vértice me devuelve estos 7 vértices. Arcos me devuelve 3, 6, 9 arcos. ¿Está bien? Si al vértice A le pido el elemento, me da la etiqueta A. Si al arco que va entre A y B le pido el elemento, me da la etiqueta que es 8. ¿Está? ¿Me siguen con eso? Es árbol generalizado. Si a vértice le pido los vértices, al grafo le pido los vértices, le pido el iterador, le pido el siguiente, le pido el elemento, me está devolviendo A, porque es el primero que me está dando acá. Recuerden que el iterador no nos asegura un orden. En este ejemplo quedó A primero, pero podría haber arrancado por cualquier lado el iterador. Lo mismo con el iterador de arcos, que lo primero que hace es devolverme 8, porque el primero que tiene es el arco de A a B, que es el que tiene 8. Pero porque en este ejemplo el iterador se ordenó de esa manera. Se podría haber ordenado de cualquier otra manera. ¿Está bien? Vamos a tener métodos para obtener la colección iterable con todos los arcos incidentes sobre un vértice. Esto es, dado un vértice, que en este caso el ejemplo es el vértice G, retorna una colección de arcos, que son todos los arcos que están en ese vértice, que serían estos 4. ¿Me siguen con eso? Entonces, con esto solo que vimos hasta ahora, ¿cómo puedo descubrir cuál es el vértice con el mayor grado de incidencia? ¿Cómo? Yo obtengo la colección de vértices, ¿sí? Itero sobre esa colección con un for each. Por cada uno de esos vértices, yo puedo obtener la colección de arcos que tienen incidencia en ese vértice. Y puedo preguntar o contar cuántos elementos tiene. ¿Está bien? Haciendo ese recorrido, me puedo quedar con el que tiene más elementos. Y ese es el vértice con mayor grado de incidencia. ¿Está bien? Dado un vértice y un arco, tengo este método que se llama opposite,
que me devuelve el vértice que está del otro lado. Entonces, yo puedo obtener el primer vértice del iterador. Puedo obtener con ese vértice la lista de arcos incidentes, que es otro iterador. Puedo obtener el primer arco y usando este método obtengo el vértice a donde me lleva ese arco. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Bien. Este end vértices recibe un arco y me retorna un arreglo de dos componentes que son los dos vértices involucrados en ese arco. Entonces yo puedo agarrar un arco cualquiera del iterador de arcos, usar este método y lo que obtengo son los dos vértices que están involucrados en ese arco. Y puedo consultar, si son adyacentes dos vértices, que lo que hace es retornarme verdadero si existe un arco entre esos dos vértices. Caso contrario me dice falso. ¿Está? Sí. Así. Este método opposite recibe como parámetro un vértice, pero tenés que pasarle un arco. O sea, si este es el arco 1 y este es el arco 2, tenés que pasarle uno de esos dos arcos. ¿Sí? Entonces no hay posibilidad de ambigüedad. O le pasás B con A1 y te retorna C, o le pasás B con A2 y te retorna B. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Tenés que pasarle el arco. Entonces, dado el vértice B, que está acá, y el arco BG, opposite me va a devolver el vértice G. ¿Sí? Si yo le pido el end vértices del arco BG, solamente el arco, me devuelve un arreglo con el vértice B y el vértice G. Si pregunto si B y G están conectados, esto me devuelve verdadero. Si pregunto si E y C están conectados, E está acá, C está acá, la respuesta es falso. Conectados quiere decir que existe un arco entre los dos. Otro problema aparte es ver si existe un camino que va de E a C, que es otro problema aparte para resolver. El son adyacentes consulta solamente si existe un arco. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Y después tenemos operaciones para modificar. Hasta ahora eran todas consultas. Podemos reemplazar rótulos de arcos y de vértices. Simplemente tenemos que decir cuál es el vértice o el arco al quien le queremos cambiar el rótulo y el nuevo rótulo que le vamos a dar. Podemos insertar un vértice, ¿sí? Dándole un rótulo, nos crea un nuevo vértice en el grafo que lo crea desconectado. ¿Sí? Si yo a este vértice, a este grafo, le digo insertar un vértice con rótulo X, lo voy a poner por acá, le pone X y queda ahí solito. ¿Está bien? Después uno tiene que empezar a conectar las cosas. Y después tenemos un método insertar arco, que sí o sí para insertar un arco tenemos que decirle de dónde va hacia dónde va. Entonces, el insertar arco requiere dos vértices, que son los que va a conectar, y el rótulo que le va a poner a ese arco. ¿Está bien? Entonces, yo podría insertar X, insertar Y, y después decir que inserte un arco entre X e Y. ¿Sí? Después podría, por ejemplo, obtener el iterador de vértices,
buscar cuál es el vértice con mayor grado de incidencia e insertar un arco entre X y el vértice con mayor grado de incidencia, que sería G, y esto quedaría así. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. En este caso, por ejemplo, dice insertaremos un vértice con rótulo H y un arco de B a H con rótulo 8. Entonces, al grafo le pedimos que inserte un vértice con un rótulo H. Y eso nos devuelve el vértice, el tipo position de vértice que está asociado a este rótulo. Y después usamos ese vértice con otro que tengamos de antes e insertamos el arco. Y esto quedaría de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Podemos eliminar cosas, podemos eliminar arcos. Eliminar un arco es simplemente pasar el arco y se elimina ese arco del grafo y se retorna el rótulo. En este caso, por ejemplo, si eliminamos el arco AB, que es este de acá, desaparece y retornamos 7. ¿Está? Podemos eliminar vértices. Cuando se elimina un vértice, se saca del grafo y se sacan todos los arcos que sean adyacentes o incidentes a ese vértice. ¿Sí? Porque no podemos tener arcos que no van a ningún lugar. Entonces, donde se elimina un vértice, automáticamente se eliminan todos los arcos que estaban conectados a ese vértice. Y se retorna el rótulo del vértice. En este caso, si eliminamos G, queda de esta manera. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace acá? Dice, creo un grafo con rótulos de vértices de tipo string y rótulos de arco de tipo entero. Y lo que estoy haciendo acá es creando un mapa, básicamente, de ciudades. Acá estoy creando 4 ciudades, que son 4 vértices. Bahía Blanca, Punta Alta, Buenos Aires, Mar del Plata. Cuando los creo listados. Eso es lo que hacen esas 4 líneas de código. Y después se empieza a insertar arcos. El primer arco que inserta va de Bahía Blanca a Punta Alta con valor 15. Fíjense que es un grafo no dirigido, así que no hago flechas. Después inserta de Bahía Blanca a Mar del Plata con 470. Mar del Plata a Buenos Aires con 400. Y después lo que hace es elimina el arco que iba de Buenos Aires a Punta Alta y elimina el vértice de Punta Alta. ¿Sí? ¿Qué? No, sí, porque esto era Buenos Aires. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Y esta es la interfaz del grafo, no dirigido. Después le digo a Seba que la suba para que la empiecen a chusmear para probar a hacer cosas. No tengo los recorridos acá. Bien, no importa. Lo podemos charlar igual. Cuando hablamos de grafos, vamos a tener dos tipos de recorridos, que son la generalización de dos recorridos de árboles. Y esto es más o menos así.
De la misma forma que les había mostrado que hay una página con todas las formas de visualizar árboles, también hay 2 millones de formas de visualizar grafos. Un montón. Grafos es mucho más complicado porque es difícil minimizar la cantidad de cruces de arcos. Porque cuando uno quiere visualizar grafos, uno quiere evitar una raya que venga así por acá, porque hace que esta parte sea difícil de visualizar o de entender. Calcular la distribución en el espacio para minimizar la cantidad de cruces de arcos es un tema realmente complejo. Bien. Un recorrido de grafo, al igual que un recorrido de árbol, arranca de algún lugar. Arranca de un vértice. No importa cuál, porque acá no tenemos una raíz, no hay un nodo que se diferencie del resto. Pero tenemos que arrancar de algún lugar. Por lo general lo que uno hace es arrancar del primer vértice que obtiene del iterador de vértices. ¿Sí? Pero el recorrido puede arrancar desde cualquier lugar. Supongamos que arrancamos desde acá. Hay 2 recorridos, lo que llamamos recorrido en profundidad y recorrido en anchura. ¿Sí? El recorrido en profundidad es la generalización del preorden. Y el recorrido en anchura es la generalización del recorrido por niveles. Así de loco. ¿Qué? En realidad, el concepto de postorden y preorden y inorden acá no tiene mucho sentido. Estamos generalizando un poco el preorden por algo que vamos a ver ahora. Pero en realidad preorden, posorden, inorden acá no tiene mucho sentido. Porque la jerarquía sí te da esta idea de empiezo y termino con mi lista de hijos. Sí, podrías pensarlo de esa manera como un pre o posorden. Sí, visto desde ese punto de vista, sí, podría ser. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hace el recorrido en anchura? Que es el equivalente al recorrido por niveles. Parado en un nodo cualquiera de donde arranco, lo primero que hago es visitar a sus adyacentes. Entonces, visito acá, visito acá, visito acá. Que son los 3 adyacentes que tengo a este vértice. ¿Sí? Que los puedo obtener con el método que me devuelve los adyacentes o los incidentes a un vértice. Una vez que recorrí cada uno de esos adyacentes o incidentes, repito para cada uno de ellos. Recorro en profundidad todos los adyacentes de este, recorro en profundidad todos los adyacentes de este, que incluye a este, y también incluye a este. ¿Se entiende eso? Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Una vez que recorro todos los adyacentes a este, recorro todos los adyacentes a este, que es este y otra vez tengo este acá. ¿Están siguiendo? Bien. Sigo con este, los adyacentes a este son este y este. Los adyacentes a este son este. Y cuando dice los adyacentes a este, también estaba este acá para mencionar. Los adyacentes de este son este. Y también es este que está acá. Los adyacentes de este es este de acá. Y de este es este de acá y este de acá. ¿Me siguieron? Ahora vamos a hacerlo de vuelta. Si yo voy a generar recursividad a partir de los adyacentes, ¿cuál es el riesgo que tengo en el grafo? Caer en un ciclo. Porque yo arranqué acá. ¿Sí? Dije, para cada vértice, visito el vértice y después repito con sus adyacentes. Entonces, visito el vértice, me voy por su adyacente. Vengo acá. ¿Cuál es el adyacente de este? Este. Listo, me vengo acá. ¿Cuál es el adyacente de este? Este. Vengo acá. Y me quedo dando vueltas ahí. El grafo, cuando lo recorro,
me agrega un problema que nunca tuve en árbol, que es volver a alguien por el quien ya pasé. ¿Sí? Y no tengo que seguir por ese lado, porque entro en un ciclo. Entonces, eso genera que en el recorrido de grafos tengamos que marcar por dónde ya pasamos, para evitarlos. Entonces, vengo acá, digo, listo, lo visité. Me voy a su adyacente, vengo acá, lo visito el otro adyacente de este, que es este, visito el otro que es este. Repito desde acá, ¿quién es su adyacente? Este, ya está visitado, listo, lo salteo. ¿Tengo más adyacentes? No, terminé. Vengo acá, ¿quiénes son sus adyacentes? Este, ¿está visitado? Sí, lo salteo, vengo acá. ¿Quién sigue? Este. Y así voy repitiendo. ¿Está bien? Vamos a necesitar manejar un conjunto de visitados, que es una marca o un conjunto, como hay varias formas de representarlo, donde vamos a poner los vértices que ya pasamos. Y cada vez que yo vaya a pasar por un vértice, primero tengo que controlar que no lo haya visitado todavía. ¿Sí? Eso lo podemos manejar de dos formas distintas. O un mapeo de vértices a visitados, o una variable booleana, o hay otra forma un poco más rara, pero que también sirve. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, me paro en un vértice y me ocupo de sus adyacentes, y después repito, eso es lo que se conoce como recorrido en anchura. La otra alternativa es lo que se conoce como recorrido en profundidad, que lo que hace es, arranca de un vértice y empieza a avanzar todo lo que puede, con los adyacentes. Arranco acá. ¿Cuál es el primer adyacente? Este. Vengo acá. ¿Cuál es el primer adyacente de este? Este. Vengo acá. ¿Cuál es el primer adyacente de este? Este. Ya lo visité, no voy. ¿Cuál sigue? No hay más, terminé. Vuelvo para acá. ¿Cuál es el siguiente o el primer adyacente de este? Este. No, ya lo visité. ¿Cuál es el siguiente? Este. Vengo acá. ¿Cuál es el primero de este? Es este. El primero de este es este. Vengo así, intento venir por acá, no, vengo por acá, me trabé, vuelvo para atrás, no tengo más nadie, vuelvo para atrás, no tengo más nadie, vuelvo para atrás, hasta acá, y ahí de vuelta, vengo por acá, y en un momento vuelvo a la posibilidad y vengo por acá. Es una especie de preobra. ¿Sí? Cuando intento bajar lo más que pueda, siempre yendo por vértices que no haya visitado antes. ¿Me siguen con eso? Dependiendo de lo que yo quiera hacer, a veces un recorrido favorece más o menos el objetivo final. Si yo quiero encontrar caminos entre dos vértices, el recorrido en profundidad está bueno, porque intenta mandarse a ver si encuentra el camino. Si yo quiero hacer cosas con mis vecinos, el recorrido en anchura por ahí es el más cómodo. ¿Está bien? Pero, sí, si yo quiero buscar distancias, ahí el anchuras es más cómodo, porque yo siempre voy avanzando de a uno a la vez. O sea, hago todo lo que está a distancia 1, lo que está a distancia 2, distancia 3, ¿sí? Por eso. ¿Se entiende eso? Bien. Vamos a terminar acá entonces. En la clase del lunes vamos a ver un poco de grafos dirigidos y después nos vamos a meter a la implementación de todo esto, que son básicamente muchas listas de cosas que están conectadas entre sí. ¿Está bien? Éxitos el jueves, a lo que les toque venir a rendir el jueves.